¿Qué es el autismo y cómo se diagnostica? Hola a todos, bienvenidos a mi canal Autismo Guía. Hoy voy a compartir una entrevista con una persona muy importante que es profesional, con amplia experiencia y también es autista. Sí, hablo de Ángel Reverol. Vamos a estar conversando sobre temas de interés como qué instrumentos se utilizan para el diagnóstico de autismo, se puede tener un mal diagnóstico, qué es el autismo desde la perspectiva clínica y también desde su perspectiva como autista, entre otros temas. Hola Ángel, bienvenido a este espacio de Autismo Guía. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría que te presentaras para que te conozca mi comunidad. Hola Fabiola, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Ángel Reverol, soy autista, soy psicólogo clínico, especialista en autismo. También tengo una maestría en terapia cognitivo-conductual y en clínica farmacológica de los trastornos psiquiátricos. Así que para mí es un placer. Con que me diga Ángel es suficiente, pero ya que me tengo que presentar para que no vayan a decir que es un loco hablando de cualquier cosa, he estudiado mucho, me encanta estudiar, es una de mis pasiones y creo que eso es fundamental para poder dar información con evidencia científica y basada realmente en ciencia, que es lo más importante. Perfecto, gracias por estar aquí. Me gustaría empezar con las primeras preguntas. Dentro de la inquietud de hacer este en vivo es para poder cubrir todas esas dudas o consultas que las familias tienen cuando reciben un diagnóstico y se tienen que hacer todo un proceso, pero a veces los profesionales a los que recurren no son como 100% actualizados o no les brindan esas herramientas informativas que ellos necesitan para poder iniciar este camino. Entonces, me gustaría conocer desde tu perspectiva, para ti, ¿qué es el autismo como autista? Y también desde tu perspectiva clínica como profesional, ¿cómo es el autismo para ti? Ok, qué buena pregunta, Fabiola, porque se dice tanto del autismo, tantas cosas que dice la gente. Yo voy a tratar de irme, primero te quiero dar un pequeño concepto sobre lo que es el autismo desde lo que dice la ciencia, ¿no? Lo que dicen los libros, porque una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que nosotros tratamos de fomentar, ¿no? De alguna manera, sin, por supuesto, demeritar jamás lo que dice la investigación, la ciencia. El trastorno del espectro autista, ¿verdad? Porque así se llama, son discapacidades, esto desde lo que dice la literatura, discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro, ¿ok? Las personas los que somos autistas, con frecuencia tenemos problemas con la comunicación, la interacción social y conductas o intereses restrictivos o repetitivos, ¿ok? Eso es lo que dice el libro. Ahora, para Ángel Autista, porque te lo voy a responder como Ángel Autista, para mí es una manera bonita de ver la vida, una manera diferente. Yo creo que yo lo definiría así, porque definitivamente la vida, la mentalización, ¿ok? Es bastante diferente y no es que no seamos empáticos o que no podemos relacionarnos, sino que nuestra manera de ser empáticos, de relacionarnos, es distinta. Y es maravillosa cuando tú como mamá, cuando tú como pareja o tú como familiar, hermano, hermana, dependiendo del contexto, empiezas a conectar con tu persona autista, con tu familiar autista desde sus intereses y empiezas a entenderlo sin juzgarlo, sin calificarlo. Entonces, eso es lo más bonito, porque es aprender realmente a mirar a esa persona y aceptarlo como tal vez es. Perfecto, me gustó mucho tu definición. Que también la Entonces, comparto. desde la experiencia clínica, bueno, podría decirte que desde la experiencia clínica el autismo es un reto, ¿ok? Es un reto porque finalmente cada persona es distinta. Me he dado cuenta que al principio, cuando yo empecé con esto, ¿verdad? Yo pensé que había que seguir una serie de pasos, ¿ok? Y sabes que ahorita los pasos no sirven para nada. Tú tratas de llevar una estructura, ¿no? Porque el protocolo debe cumplirse para un diagnóstico porque un diagnóstico es distinto a trabajar con un autista diagnosticado. Ok, El diagnóstico se hace en base a una serie de pasos, de procesos. El diagnóstico es un proceso. Y cuando digo que es un proceso es porque es una serie de pasos, observación directa, aplicación de instrumentos,
la parte médica que no la podemos nunca obviar. Antes de hacer un diagnóstico como psicólogos clínicos, especialistas en autismo, debemos tener un niño que desde el aspecto neurológico, pediátrico, psiquiátrico esté bien. Porque no podemos hacer un diagnóstico y trabajar con un niño cuando no se le ha hecho una resonancia magnética, un electroencefalograma, un estudio auditivo, un incluso perfil celíaco para ver cómo está. Y eso es responsabilidad, como digo yo, hay que trabajar en equipo del neuropediatra, del pediatra, de todos los entes que deben estar involucrados, porque estamos hablando de algo muy serio, que es la salud mental de un niño. Una evaluación integral. Y de hecho de eso va mi siguiente pregunta, porque queremos saber las familias, porque algunos me dicen, no, es que a mí no me pidieron el electroencefalograma, a mí no me hicieron evaluaciones del desarrollo, solo estuvo una hora mi hijo, le hicieron helados y ya me lo diagnosticaron con autismo. Eso por lo general es lo que las familias a mí me comentan, entonces me gustaría que tú nos explicaras brevemente cómo se diagnostica el autismo, que ya nos diste una bastante información, y qué instrumentos de evaluación o cuestionarios son los más utilizados y cuál crees tú dentro de tu experiencia profesional que ya están obsoletos algunos, o sea, que ya deberían como que actualizarse o ese profesional ya no los debería de utilizar. Ok, pienso que, bueno, lo primero que tenemos que saber para responder tu pregunta es que el trastorno del espectro autista debemos al momento de diagnosticarlo, que esto es importantísimo, Fabiola, está autista grado 1, grado 2, grado 3, como ya todos sabemos, que yo soy grado 1, yo soy grado 2, ok, chévere. Yo no le presto mucha atención al grado, honestamente, ¿no? O sea, eres autista y punto. Por supuesto, pero ¿qué sí le presto yo atención? Porque es importante que autista con discapacidad intelectual o sin discapacidad intelectual, autista con discapacidad intelectual y con trastorno del lenguaje o sin trastorno del lenguaje pero con discapacidad intelectual o sin discapacidad intelectual pero sí con trastorno del lenguaje. ¿Ves esta diferencia importante, no? Bastante. O sea, porque no podemos decir es autista y cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de estrategias, cuando hablamos de escuelas, tenemos que, ¿qué vamos a incluir en qué? Porque no podemos incluir tal vez un autista con trastorno, con discapacidad intelectual más trastorno del lenguaje en un salón donde ahí todos se comunican, donde no hay discapacidad, porque aquí va a haber una diferencia muy notoria. Y yo sé que las mamás vienen y dicen, a mi hijo no lo quieren incluir, pero tenemos que también como padres aceptar lo que tenemos. Porque si no, ahí comenzamos a pelear con el mundo. Sí. ¿Son autistas? Sí, pero hay que tener esas diferencias porque los trastornos del neurodesarrollo son muchos. Entonces, quiero empezar con esto para que entendamos que no es aplicar un instrumento, porque un instrumento, aunque yo lo aplique, yo aplico el ADOS, que es el más famoso, o el ADIR, que es la entrevista para padres, eso me puede decir, ok, todo pareciera que es autista, pero de repente tengo que evaluar y si tiene un trastorno neurológico que se llama X frágil, que ya hay evidencia científica que el fenotipo del trastorno X frágil, que así como Rett, como Angelman, como Klinefelter, como Turner, son muchos trastornos, pero el X frágil cursa con el fenotipo del autismo. Entonces hay muchos niños que son diagnosticados autistas, pero no son autistas. Uh-huh. Entonces, no es que es autista y tú ves, y tú como, entonces a veces uno como profesional está en una triada importante de lo acepto, no lo acepto, o tratar de anular aquel diagnóstico, pero entonces también genera mucho, no, porque el doctor dijo que usted dio un diagnóstico malo, entonces es complicado. Entonces, bueno, normalmente al decirte esto, bueno, para diagnosticar un autismo, los síntomas o las características deben estar presentes, Fabiola, en la niñez, digamos, en la niñez temprana o antes de los 36 meses de edad, ¿no? Normalmente. Importantísimo entender que los síntomas van a variar en cuanto a severidad, en cuanto a número de síntomas, en cuanto a qué tan
tanto se presentan durante cierto tiempo y, por supuesto, entre individuos. Recordar que el trastorno del espectro autista no es una línea. Ay, él es menos autista o es más autista. Así es como la gente lo ve, Fabiola. Y tenemos que entender que la realidad es que dentro de cada área o cada área de nosotros, lenguaje, cognición, eso es propiamente un espectro. Entonces estamos hablando de un espectro dentro del espectro. ¿Sí? Esto es así, entonces por eso es que tenemos que identificar cuáles son los desafíos de ese niño. De repente tu hijo es más social, de repente el otro es más verbal, no habla bien, entonces no habla correctamente o no produce lenguaje o es non verbal. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que vamos a tener con ellos? Porque ya es autista y nacemos autistas, morimos autistas, ya que importa, ya lo que tenemos es que trabajar herramientas para poder estar bien, mejor cada vez. Entonces, continúo. Los elementos importantes de una evaluación diagnóstica, pues siempre va a ser la entrevista con padres o los cuidadores, y para esto el instrumento, digamos, estrella es el ADIR, ¿ok? Ok. La evaluación de la persona, que aquí tenemos que ver la observación directa de sintomatología actual relacionada al autismo, el nivel cognitivo, madurativo y la evaluación del lenguaje y el nivel adaptativo de ese niño. Eso lo logramos con el instrumento, digamos, oro, que es el ADOS, ¿ok? Entendiendo que el ADOS tiene 5 módulos, que el módulo, dependiendo si el niño, la edad y si el niño tiene palabra suelta o es non verbal o tiene un lenguaje fluido, se define el módulo a aplicar a ese niño. Por supuesto, lo repito, la evaluación médica y audiológica es importante al momento de hacer una evaluación diagnóstica, y por supuesto la observación e informes acerca del comportamiento en ambientes relevantes de ese niño, como la casa, la escuela, la guardería o el jardín en el caso de infantes. Es importantísimo entender, Fabiola, que el autismo es un proceso, el proceso diagnóstico. Y cuando digo proceso, es porque no podemos hablar solamente y simplemente de una evaluación diagnóstica. Es un error, Fabiola, pensar que en una sesión aplicar a dos. Se va a determinar todo. No, porque entonces, y yo he visto reportes donde le colocan la puntuación de A2 como si eso fuera diagnóstico, ¿no? El diagnóstico lo hace uno con la experiencia, tomando en cuenta todas estas variables, toda una gama de instrumentos. ¿Qué instrumentos o qué digamos, filtros de detección, ¿no? Hay muchos filtros de detección. No le hagan caso a los filtros de detección de Internet. Esos son filtros de detección. Hay filtros de detección importantes. Está el SSQ, está el ENCHAT, que se da para poder luego llegar al diagnóstico, ¿no? Son como te permite ver si tu hijo podría, si tú tienes alarma como mamá, tú puedes llevarlo de repente a una consulta con un psicólogo que sea especialista en autismo. Eso es otra cosa. No todo psicólogo, no todo neuropediatra, no todo pediatra sabe de autismo. Por más psicólogo, pediatra, neuropediatra que sea. Tenemos que ir a un especialista en autismo, tenemos que tener conocimiento sobre esto, actualizarnos, porque veo muchos profesionales que entonces andan en, no es, no sí es, no porque él mira, no porque actualícense. Los autistas, tu hijo, por ejemplo, mira los ojos. No, no me, No mira, no, no. pero muchos sí miran a los ojos, me explico. Y tú no puedes decir por eso que entonces los demás no son autistas. Exacto. Y sabes, de eso también quería hablar porque hay muchas características que no son las clásicas, ¿no? Como el no me voltea a ver cuando lo llamo, camina de puntillas, aletea, no me ve a los ojos, que son como las que más se relacionan con mi hijo, que es como el clásico autismo que lo identificas rápidamente cuando ves a un Rápido. niño, ¿verdad? Que no hace contacto visual y tú dices, bueno, este niño debe tener algo. Entonces es como el clásico, pero hay características que no son evidentes como tú lo dices. Y muchas veces en el hogar, cuando tenemos un niño que se le notan las características, las clásicas que conocemos, pero hay otro hermano que tal vez sí vea los ojos, que sí tiene lenguaje, y muchas mamás omiten todas esas características porque son como todo lo contrario.
al otro hijo. Entonces, en tu experiencia me gustaría saber cuáles de esas características que no son muy evidentes o muy clásicas has podido encontrar en tu experiencia. Eh, por ejemplo, fuera de las clásicas, que ya sabemos, ¿no? Que si el aleteo, como tú dices, de repente identificar ciertas conductas estereotipadas que no están asociadas a la estereotipia normal, común, ¿no? Por ejemplo, ese interés en ciertas cosas o esos movimientos que parecen normales pero que son muy profundos y muy repetidos, eso es una conducta estereotipada que hay que estar también observando. Un síntoma que he visto en mi clínica con mi equipo, también de neuropediatras, neurólogos incluso, es el tema del juego y hay a veces algunas convulsiones, ¿ok? Que es importante. Hay autismo que cursa con mucha convulsión en edades tempranas y a veces los papás no se dan cuenta. Y eso se da cuenta es un neurólogo, ¿ok? Son que están jugando y a veces el niño se cae, son como convulsiones conscientes, como despiertos, ¿ok? No es la típica convulsión. Entonces, eso cuando se hace el electroencefalograma sale y cuando nosotros vemos ciertos videos que nos muestran los padres, vemos en efecto como que la mamá dice, pero levántate, chico, y ahí está convulsionando y la mamá no se dio cuenta. Otra cosa que yo veo mucho es, eso es un síntoma que la gente a veces no le presta atención, pero el llanto, ¿no? El llanto desde Muy estos niños. intenso. Intenso, exactamente. ¿Qué es el típico? El llanto es el berrinche en un niño de 5 años, ¿no? En un niño de meses es un llanto que no deja dormir y que de repente despierta a las 2 de la mañana o 3 de la mañana y ese llanto es casi de 2 horas y Sí. los padres no saben qué hacer, pues. Lo importante de todo esto que ante el llanto, a veces en algunos países, cuando lo llevan al neuropediatra, inmediatamente son medicados con risperidona o con aripiprazol y estos medicamentos, aunque estén aprobados por la FDA, se pueden administrar a partir de los 5 años de edad. Es importantísimo, no chiquitos. Entonces, claro, a criterio del neuropediatra, bueno, dale unas gotitas. Sí, va a dormir, pero es un cerebro que está en desarrollo. Es un niño, un recién nacido, o digo recién nacido porque tiene más de 12 meses, ¿no? O sea, todavía está chiquito ese cerebro que está formándose. Creo Apenas que está desarrollando. y bueno, yo creo que en mi consulta he visto muchos niños que, por ejemplo, que sí miran mucho a los ojos, que atienden, pero son non-verbal, por Sí. ejemplo. Entonces, hay otros que para comunicarte con ellos tienes que hablar de lo que ellos quieren hablar, si no, no hablan, ¿no? Entonces, es el interés. También cachar ese interés, ese que les gusta para ver qué tal. Y identificar también muy bien que cuando hay una regresión entre los 24 y 33, 36 meses, normalmente las regresiones hay que ponerle mucha atención. Digo las regresiones que hablaban y ya no hablan, porque es allí cuando podría ser más complejo el volver a recuperar el habla, ¿no? Son cosas que suceden, todavía se sigue estudiando qué está pasando, qué pasa, porque después que habla, ahora no habla, ¿no? Entonces eso es muy frustrante para los padres. Pero creo que esas son como en niños eso, ¿no? En los adultos lo que yo veo es ansiedad, depresión y ansiedad y depresión y mucha ira, pero es precisamente por este masking, por este enmascaramiento de querer pertenecer a esta sociedad. ¿Qué sociedad? Yo sé que yo a veces soy un poco duro y digo, la sociedad no entiende, pero es una manera de decir a mi estilo que la sociedad siempre va a ser sociedad y que nosotros no podemos estar tan pendientes de lo que la sociedad dice, porque si no vivimos desregulados, porque o no somos autistas o no podemos o tenemos que hacer o el típico, pero tú antes lo hacías o en edad adulta, ¿no? Entonces son muchas cosas. Y bueno, y entender que el niño autista, y yo creo que tú también te has dado cuenta a medida que va creciendo, no es que deja de ser autista, es que el autista se va como modulando y va aprendiendo herramientas, todo lo que tú le vas enseñando, y eso es lo que realmente necesitamos en ese niño, un niño que tenga más ayuda. Allí si me voy al DSM, grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo la ayuda que necesite, entonces bueno, porque hay niños que son grado 1 pero necesitan mucha ayuda para algo.
Exacto. Y todo depende la discapacidad o no, o qué está pasando, ¿no? Y, ¿sabes? Otra pregunta que me gustaría hacerte es acerca sobre el instrumento vital, por decirlo así, el cual utilizan los psicólogos, psiquiatras o neuropediatras para diagnosticar. Muchas veces recurren al DMS-5, pero me gustaría saber si hay otro manual que por ahí escuché de un psicólogo, que no sé si se llama SIF o DIF, Ujú. que hay otro manual que también pueden utilizarlo como base. En tu experiencia, ¿cuál crees tú que es el que se debería utilizar, o si es bueno combinarlos o orientarte de ambos? Depende el caso, ¿no? O sea, porque no todo, no puedo decir que lo que yo uso es lo mejor, ¿no? O es lo que tiene que usar todo el mundo. Depende del caso. Yo me voy mucho por ejemplo, hay muchos instrumentos, ¿no? Depende también, hay uno que se llama STAT, STAT, hay otro que se llama ADEC, ADEC, ¿ok? O sea, son muchos, ¿no? Hay cuestionarios como el SRS, el SSQ, hay para medir capacidad intelectual y medidas adaptativas. Aquí pensando está el DAS, está las escalas de Wechsler, ¿ok? El Vineland. También hay unos para medir lenguaje como el PLS y hay muchos. A mí me gusta en lo personal como instrumento como instrumento de entrada aplicar evidencia científica como el ADOS y el ADIR. Esos son como dos para mí, dos importantes, dependiendo la edad. Si es un niño, pues ADIR para entrevista a padres. ¿Ok? Y eso lo voy a aplicar ya cuando desde la observación directa ya yo veo que necesito aplicar esto para validar o invalidar mi hipótesis diagnóstica. Porque uno desde que llega, uno tiene una hipótesis. Bueno, sí, cumple con cierto, ya el papá me está diciendo, ya yo estoy viendo al niño, sí, cumple con ciertas características de autismo, ahora vamos a aplicar esto. A mí me gusta tomar en cuenta DSM, ¿ok? Porque también está el CIE-10, que es otro, pero esto se casa mucho con el DSM. Está el DSM para mí, está el A2, el ADIR, ¿ok? Como segunda fase del diagnóstico. En la primera fase me voy por filtros de detección para pasar luego a esta segunda fase. Y la observación directa. Por supuesto, todo esto validado con los reportes o los informes de neuropediatra, de niños, control de niños sanos por parte del pediatra, no me gusta revisar. Y el neuropediatra que me diga, le hicimos esto, aquello, ¿ok? Pero si un neuropediatra se va a dedicar a diagnosticar autismo, no se puede basar solo en el DSM, porque Ok. entonces va a tener falsos positivos y falsos negativos. Y justamente eso te quería consultar, porque hay muchas familias que de repente sus hijos empiezan a evolucionar como cualquier otro niño, ¿no? Porque nunca te vas a quedar como en una etapa o en una habilidad. O sea, el ser humano por naturaleza evoluciona y va Sí. aprendiendo y adquiriendo habilidades. Entonces surge la duda de muchas familias porque dicen, a mí me lo diagnosticaron dentro del espectro, pero resulta que ahora ya habla, ya ve a los ojos, porque quizá tuvo una intervención o algo sucedió Ajá. dentro de su entorno familiar y de repente, pues no, ya está fuera del espectro. O sea, es posible que se haya dado un mal diagnóstico, o es posible también, como te decía, que el niño haya evolucionado, adquirido, pero sigue estando dentro del espectro. Las dos cosas son posibles, o sea, es posible que el niño de repente era TDAH y lo diagnosticaron autismo y cuando creció pues fue más hiperactivo y ya es un niño que es más TDAH o sencillamente no era nada, sino que tenía los niños pandemia, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que tú puedes ver allí que allí se puede presentar mucho estos niños aislados, que no han tenido esa interacción que ha tenido un niño antes de pandemia, ¿no? Por la exposición, pero imagínate un niño que nació en marzo 2020, cuando empezó la pandemia. O sea, Cero la interacción. mamá desde cuidarlo salió a la calle después de 2 años, 2 años sin ver mundo, vas a ver un niño aislado, pegado a la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces ahí puede haber un falso positivo, sí se puede dar un falso positivo. Por eso es que es importante, no es que el médico sea malo, somos seres humanos también, ¿no? Y nos podemos equivocar. Y además,
también es importante la intervención temprana, pero a veces es importante también que cuando el niño tiene como estas algunas características, hay que dejarlo también que evolucione, a ver cómo evoluciona también esas características. Porque si tú me llevas a un niño hay mamás que desde los 16 meses ya lo quieren llevar, ¿no? Entonces imagínate, todavía el niño no habla bien, no, tal vez no tiene sonrisa social, tal vez su juego simbólico es distinto, ¿no? Pero de repente hay que ver también, ahí yo me pongo más bien a analizar un poco a la familia para poder ver qué está pasando. Y lo que digo es, bueno, vamos a hacer un filtro diagnóstico, pareciera que sí, vamos a dejarlo tranquilo, vamos a estimularle esto, la parte sensorial, si vemos que tiene un poco de hipotonia, no sé, lo que sea el caso. Pero sí se puede, y sí se puede también ser autista. Vas a ser autista siempre, pero puedes ser un autista funcional, muy funcional. O sea, y puedes evolucionar, depende de las herramientas. Y estadísticamente, entre más rápido o más temprana sea la intervención, temprana, valga la redundancia, la evolución a través de las edades va a ser muy buena. Exacto. Bueno, y ya para terminar la última pregunta, te quería consultar cuáles son esos trastornos o diagnósticos que se pueden confundir con autismo. Porque como tú decías, tal vez era un TDAH, pero resultó ser autismo. Entonces, ¿cuál de estos de la sombría del espectro se podrían confundir? Bueno, imagínate, normalmente yo creo que lo primero, y te lo dice el DSM-5, ¿no? Los trastornos del neurodesarrollo son muchos, ¿no? Entonces, el primero que tenemos nosotros que descartar de entrada es la discapacidad intelectual. ¿Ok? Porque la discapacidad intelectual es lo que se llamaba antes en el otro libro, en el DSM anterior, era el retardo mental. Ok, Está el trastorno global del desarrollo. Esas cosas tenemos que saber, para eso hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, porque probablemente si tú te enfocas, como muchos profesionales te enfocas en solo ver autismo, sí vas a conseguir síntomas de autismo. Pero si tú haces un diagnóstico diferencial, tú vas a tener la capacidad de decir, ok, sí, cumple con autismo esto y esto, pero me cumple con todo de una discapacidad intelectual. Entonces, el niño hay que diagnosticarlo con discapacidad intelectual. O es que hay un trastorno, es que no, él es autista porque aletea, porque mira cómo se mueve. Hay un trastorno propiamente que se llama trastorno de movimientos estereotipados. El ok. que tú solo tengas ese movimiento estereotipado no significa que seas autista. De repente tienes solamente ese trastorno de movimiento estereotipado. O que tengas problemas con el lenguaje y cuando tú no puedes hablar, no puedes comunicarte, te cuesta Ajá. interactuar, Es autista, es lo primero que dicen. es autista. Porque te aísla. No, pero el niño lo que tiene es solo trastorno del lenguaje. Por eso hay que hacer un buen diagnóstico diferencial. Pero lo que yo creo que con el que más hay que tener siempre en cuenta es con la discapacidad intelectual. Ok, Y lo que te dije de Equifrágil, ¿no? Que esto me lo enseñó la neuropediatra de mi equipo que siempre está investigando y me dijo, oye Ángel, mira qué interesante este artículo donde el fenotipo del Equifrágil, me comentó ella, cursan con el autismo. Entonces hay que entender, incluso hay niños que tienen hipoacusia, ¿ok? Y no escuchan, si no escuchan, no hablan. Entonces, es que parece sordo, ¿no? Típico de las primeras señales. No atiende a su nombre, no habla, está aislado, no aprende. Ah, es autista. ¿Y qué tenía? Un problema auditivo. exacto. Entonces, esto te lo da un poco también la experiencia, ¿no? Por eso es importante ser humilde y buscar ayuda y trabajar en equipo. Para mí trabajar en equipo es fundamental. Yo no podría, la verdad que no podría hacer un diagnóstico si no es con un fonoaudiólogo, un neuropediatra, al menos yo a veces, mis pacientes a veces ni siquiera ven, pero yo lo consulto porque yo lo consulto y cuando me dicen Ángel, pero ya, ok, te lo tengo que mandar a ti. Oye, tenemos que derivarte porque no has hecho esto con el neurólogo y necesito eso para seguir avanzando. Exacto.
Entonces es eso, pues. Bueno, muchas gracias, Ángel. Quisiera dejar estos minutos para que te lograras despedir y dar alguna recomendación final a las familias que nos van a ver. Eh, Pienso que quiero despedirme como empecé, como empecé. El autismo es una manera diferente de ver la vida para las familias. Aprendan a mirar a sus personas con autismo. No se queden en su posición, supuesto saber de que todos lo saben y que socialmente todo tiene que ser como ustedes piensen, porque eso se convierte en demanda hacia el autista y el autista lo que termina es aislándose, no porque sea aislado, sino porque no puede con tanta exigencia social. Eh, Quieran, acepten y trabajen en función de los desafíos que tenga su persona. No terapicen a sus niños porque los niños se cansan. Busquen adecuaciones en el entorno hogar, que también es importante. El niño no solamente va a la escuela, también vive en casa. Exacto. Muchas gracias por tu recomendación y por darnos este espacio para poder tener ese conocimiento e información de un profesional actualizado como lo eres tú. Te Gracias. agradezco mucho y nos vemos tal vez en una próxima ocasión por Instagram o alguna otra plataforma. Gracias por tu Claro apoyo. que sí, Fabiola. Gracias a ti también por todo lo que haces. Es maravilloso que sumes y yo creo que de esto se trata, ¿no? De al menos impactar a una persona. No somos influencers, como digo yo, pero seres influyentes sumando positivamente, utilizando las redes sociales de manera bonita para desmonopolizar la información, que es más importante. Exacto. Gracias, Ángel. Gracias a todas las familias que nos han acompañado. Nos vemos en una próxima ocasión con más temas de interés aquí en Autismo Guía.